más ese movimiento hacia Occidente en el rublo. Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Bernardo, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en la mirada esta última hora que tenemos dice todavía las agencias rusas que ese petróleo se pagará en rublos. Esta mañana veníamos hablando ya desde primera hora cómo la banca privada norteamericana, la banca patrimonial en Estados Unidos está muy pendiente del dólar y de esa pelea económica con el rublo yuan. Se está jugando también, además del terreno geopolítico, del tablero geopolítico, una guerra económica importante para poner en duda el liderazgo de Estados Unidos. Bueno, es una muy buena pregunta y en realidad afecta a temas que hemos tratado aquí en diversas ocasiones. Incluso a vuestro invitado anterior de BBVA Asset Management, que hacía una lista de cuáles eran los riesgos de este nuevo siglo o de este nuevo tiempo. Y en mi opinión yo añadiría lo que se llama en inglés el currency risk o el riesgo de divisas, ¿no? Si se quiere ver, lo que estamos viendo es la ruptura de ciertos bloques, de ciertos consensos, y es un poco curioso cómo las relaciones internacionales, ahora las llamamos geopolítica, es esta idea de que el poder existe y organiza los diferentes bloques de la actividad humana. Durante los últimos 40 años primero y luego los 30 después de la caída del muro de Berlín, a nosotros nos ha tocado la supremacía del dólar, en el sentido de que el hegemón era Estados Unidos. Cuando alguien es hegemón o un país es una superpotencia, no solo se impone militarmente o impone sus empresas o impone sus cadenas de suministro, sino que impone asuntos blandos como su cultura, su cine, su lengua franca y eventualmente, por supuesto, también su moneda. Así que durante 30 años hemos vivido todos bajo la hipótesis de que el dólar es la moneda de cambio aceptada universalmente por todo el mundo. Lo que estamos observando, y si lo que estamos observando es una transición hacia un mundo bipolar en el que Estados Unidos y China son las grandes potencias y al mismo tiempo hay bloques regionales, en este caso el de la Unión Europea y el de Rusia, que al mismo tiempo se desacoplan, lo que vemos es que cada uno de ellos tenderá a imponer el uso de su propia divisa. No soy tan especialista en estos temas como para poder vaticinar exactamente qué es lo que está ocurriendo en el particular entre la Unión Europea y Alemania con Rusia, pero desde hace 2 o 3 años sí que observamos esa transición pasando desde un espacio en el que había una superpotencia con una lengua franca, con un gobierno militar, por así decirlo, mundial o tu proveedor de seguridad y al mismo tiempo que imponía su moneda, hacia espacios en los que vamos a tener diferentes espacios, 4, 5, 6, 7 espacios, no tantos, pero probablemente 4 o 5 espacios con 4 o 5 monedas, y no es, por tanto, incluso una casualidad que sean este tipo de momentos cambiantes en los que surgen monedas como Bitcoin o cripto, en tanto que es una especie de ejemplo contestatario de que ya no hay solo una autoridad, ya no hay solo una opción monetaria, hay varias, así que en la cartera de portafolio o en las inversiones de toda la audiencia hay que incluir el factor riesgo de divisa. En los mercados financieros empiezan a vislumbrar el final de la guerra, la llegada de la paz. Ayer no se terminó de llegar a un acuerdo fuerte, pero ambas partes parece que empezaban a tener algo más de sintonía. ¿Cuál es tu percepción sobre la finalización del conflicto? ¿Se puede atisbar ya que más o menos los objetivos de Rusia pueden estar cumplidos y que es momento de repliegue? Pues aquí realizamos siempre la misma reflexión al inicio de la pregunta más específica sobre el avance militar, que es primero, que es un asunto muy especialista, que hay gente estudiando y escribiendo sobre estos particulares. En España tenemos diferentes sitios, como por ejemplo la Revista de Ejércitos. Y luego la segunda es que en realidad no hacemos nada más, la audiencia, nosotros, los alrededores, excepto muy pocas personas en el mundo, que consumir notas de prensa. Nosotros consumimos las notas de prensa de Zelensky o las notas de prensa del gobierno ruso o las del MI6 británico o las que nos reparte Estados Unidos o la capacidad que tengamos nosotros. Es decir, que resulta muy difícil saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Por una parte, efectivamente, vemos esos acercamientos, esa nueva ronda de negociaciones. Percibimos también que Rusia está replegando y el repliegue es tanto militar, es decir, de sus tropas en el terreno dan un paso atrás o se posicionan de tal manera que parece que están predispuestas a la negociación, y por otro lado, sobre todo, también las declaraciones, que dan la sensación de que están jugando con la flexibilidad de sus objetivos políticos, que también es un particular muy interesante del régimen ruso. La intervención se realiza de tal manera, la agresión se realiza de tal manera que podría pasar por una victoria tanto la anexión del Donbass, de Mariupol, todo este corredor hasta Crimea,
o incluso, pues en el caso de que hubiera sido muy exitosa, una invasión completa. Entonces, es cierto que estamos observando este particular, pero bueno, también hay noticias, lo digo a propósito de la dificultad de saber qué es lo que está ocurriendo. Hay noticias también y voces un poco más experimentadas que dicen igual Rusia lo único que está haciendo es ganando un poco de tiempo para reorganizar logísticamente su ejército. Con lo cual, de nuevo, creo que no tenemos información al 100%. Creo que sí estamos en un escenario pantanoso en el que claramente la guerra rápida de 3, 4, 5 días no ha tenido lugar. Y este particular que observamos de 30 o 45 días, de nuevo, ojalá termine lo antes posible para que acabe el desastre humanitario, pero resulta difícil tener información correcta y firme y quirúrgica sobre qué es lo que está ocurriendo. Sí que observamos que esa situación pantanosa, pues un tipo de flexibilidad por ambas partes parece que es la que llevaría al acuerdo que la verdad es que todos esperamos, en tanto que sería la mejor forma de detener el desastre humanitario. ¿Se puede decir ya en la salida del conflicto, si es verdad que estuviéramos saliendo del conflicto, que esta guerra puede cambiar el orden? Creo que todos los procesos políticos es esta reflexión que en algunas ocasiones los financieros, economistas hacéis sobre las bancarrotas, que todo ocurre muy despacio y de repente ocurre muy rápido. Yo creo que desde el año 2018-2019 ya se observaba que, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención como analista este particular de que Estados Unidos solicitaba a Europa que vetáramos a Huawei y Europa no lo hacía. Eso me llamaba siempre, desde el año 2018 me llamó mucho la atención, que es, me estás diciendo, permitidme que lo ponga en estos términos, que creo que son muy pedagógicos. Estados Unidos, nuestro proveedor de seguridad, nos pide que le hagamos un favor político que a él le va a sus intereses vitales de seguridad y le estamos diciendo que no. Eso significa que la presencia no solo de Huawei, sino de China en la Unión Europea, significa que la Unión Europea, que siempre ha estado bajo el paraguas de Estados Unidos, ya empieza a tener dentro de su propia sociedad y su economía intereses contrapuestos que están más alineados con China, con lo cual lo que notas ya es una presencia de lo que se llamó en aquel momento, que todos en cierto modo veíamos venir, de bipolaridad. Con la COVID esto se acelera, es este particular de que todo esto son cambios que se han venido labrando durante las últimas 2 décadas. Desde el año 2019, en mi opinión, ahí hay una muestra con este particular del veto de Huawei, que no nos pongamos de acuerdo con algo que nos pide el país que nos provee seguridad. Se acelera con la COVID, yo creo que eso todos lo damos. Esa aceleración, fenómeno Trump y demás, y esa aceleración tiene que ver con que Estados Unidos decide centrarse en su principal objetivo, que es China, y entonces retira tropas de aquellos escenarios en los que antes proveía seguridad, pero ahora no los provee, y creo que otra aceleración es Afganistán. Hay que tener en cuenta en relaciones internacionales y también en Europa que tenemos tendencia a ser un poco eurocéntricos o a ser un poco etnocentristas en el sentido de que pensamos que nuestros cambios son los importantes. Creo que la retirada de Afganistán ya es una muestra. O sea, cuando en agosto Estados Unidos decide que no va a terminar de cumplir sus compromisos de seguridad y retira sus tropas de manera alborotada, es una sensación de, oye, efectivamente estamos en un escenario bipolar, Estados Unidos está retirando de escenarios anteriores en los que sí que proveía seguridad para centrarse en China. Obviamente ahora nos afecta mucho a nosotros desde enero y en febrero porque lo estamos viendo a 2.000 kilómetros, en este caso desde Madrid, pero son cambios que ya estaban ocurriendo, que cualquier analista y cualquier lector interesado sobre estos particulares ya veía. Muchísimas gracias, Fernando Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Buen día y buenas clases, Bernardo. Buen día y muchas gracias. 8:57 de la mañana tenemos la visibilidad de esa